Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una charla organizada por el Grupo Historiando. En esta oportunidad vamos a presentar el tema Independencias, logro y frustraciones, quien será dictado por un docente llamado Víctor Nieto Bonilla, cuya persona nos da la referencia, que es historiador de la Universidad Federico Villarreal. Tiene varios diplomados en gestión pública, gestión municipal y educativa, planeamiento estratégico, es especialista en gestión de turismo sostenible, tiene cursos de posgrado en cooperación internacional, pedagogía universitaria, administración archivística. Asimismo ha hecho otros cursos de especialización en proyectos sociales y ha hecho varias consultorías, ha hecho capacitación a docentes, ha ocupado cargos en gestión educativa, en gestión pública, es comentarista educativo, cultural y de políticas públicas, tiene experiencia en la docencia superior y universitaria, es ponente regional, nacional e internacional con distintas ponencias, tiene varias publicaciones eh, y tiene un libro titulado Control político de sectores sociales y la revolución de 1812. Entonces, tenemos un gran expositor para esta exposición que nos hablará sobre la independencia, los logros y las frustraciones. En ese sentido, voy a dar la palabra al profesor Víctor Nieto Bonilla. Adelante, Víctor. Víctor, adelante. Muy buenas noches, amables oyentes. Muy buenas noches, televidentes. Es necesario agradecer al grupo Historiando de Cusco por la invitación de un tema muy importante que se viene discutiendo en la comunidad académica nacional e internacional, dado que surgen un conjunto de espacios virtuales para intercambiar reflexiones históricas con respecto al discurso histórico, investigación, reflexiones y finalmente cómo empoderar la ciudadanía desde la corriente del pensamiento histórico. En ese nos invita para refrescar desde la cultura histórica un tema muy importante que tiene que ver con la construcción de la nación, la construcción de un proyecto país y el deseo de la sociedad peruana que se asentó en 1821. En ese marco voy a partir mi exposición partiendo de tres indicadores que tienen una relación directa con las producciones bibliográficas. ¿Bajo qué lectura se celebró el centenario en 1921? ¿Cuál fue el discurso histórico en 1921? ¿Cuáles fueron los historiadores que trascendieron en 1921? En marco de esa perspectiva, quiero analizar que en 1921 se vive un auge del oncenio de Leguía. Primer indicador. Segundo indicador, el auge del neopositivismo y el discurso histórico. Un tercer indicador, los historiadores analizan el panorama peruano desde la perspectiva de la presencia libertaria de San Martín, Bolívar, no llegando a analizar esta gesta popular de las regiones, caso de Cusco, caso de Tacna, caso de Huánuco, o también remontándonos al caso de Tupac Amaru II o las grandes rebeliones del siglo XVI, siglo XVII. Entonces, es el contexto del panorama del discurso en 1921. Se suele expresarse, fue la independencia obtenida por los patriotas peruanos, por Bernardo Monteagudo, José Faustino Sánchez Carrión. Es el discurso. Pero 100 años después, en 2021, ya surgen nuevas interpretaciones, nuevas tipificaciones al discurso de la independencia.
Una de ellas que va a liderar con fuerza es Heraclio Bonilla, la independencia concedida, pero simultáneamente aparecen otras tipificaciones que en el contexto del discurso de la independencia concebida y la independencia conseguida, con la intención de que la primera concebida porque se tiene que concebir como un espacio de la voluntad con fuerza, con decisión, y viene de las corrientes, ya corrientes vinculados a la corriente conservadora. Vamos a concebir nosotros. Viene la independencia concedida de Heraclio Bonilla, que lidera en 1970, respondiendo al discurso de Velasco. La independencia en el país fue concedida por las corrientes libertadoras del norte, del sur, las contradicciones políticas y sociales que se vivía en las regiones, como también en la naciente y emergente sociedad limeña. Y finalmente, la independencia conseguida se consigue producto de la explosión popular. Lo lidera Víctor Peralta, Natalia Sobrevilla, un conjunto de historiadores. De los tres, ¿con cuál nos quedamos en el discurso histórico? Quienes analizamos las reflexiones, analizamos los protagonistas, analizamos las corrientes libertadoras, analizamos las condiciones sociales de nuestro país en el fenecimiento del virreinato, vamos a encontrar que nuestra sociedad regional, como la sociedad virreinal, que se hallaba en un proceso de resistencia y descomposición, no todo ha sido un esfuerzo de la voluntad colectiva. Entonces, como no ha sido esfuerzo de la voluntad colectiva, la independencia viene desde las corrientes de San Martín y Simón Bolívar. Entonces surge el planteamiento de Heraclio Bonilla, la independencia concedida. Razones los plantea muy fenomenalmente en su libro Metáfora de la Independencia. Brinda un conjunto de características a las contradicciones que la clase dirigente limeña no se hallaba hegemónica. Los sectores populares, plebeyos de las regiones, peor aún, estaban excluidos. El discurso bizantino de los criollos, pensando en España y no pensando en la autonomía propia del naciente espacio geopolítico del país. Otro caso, también se incorpora el discurso de la Corte de Cádiz, la Constitución de 1812, que sirve de bases fundamentales en el pensamiento de los criollos del naciente republicano. Eso que va a dar lugar que nuestro espacio peruano no está desvinculado del discurso político de Europa. Entonces, vamos a concatenar con el caso de España. Ahí surge un conjunto de manifestaciones previas a reforzar a 1821. La revolución de Huánuco de 1812 y de Cela de Tacna. Tres procesos históricos que van a coadyuvar al proceso del debilitamiento. Pero hay que ver que durante todo este proceso, ¿qué vamos a encontrar en las regiones? ¿Cómo está este sector social heterogéneo en las regiones? ¿Cuál es el comportamiento de los mestizos, de los indígenas y de los esclavos con respecto a la liberación del país? ¿Cómo responden los criollos del poder político regional, del poder económico regional, del poder jurídico regional? ¿Habrá sido homogéneo al discurso? Son elementos que tienen que ser explicados a raíz de investigaciones. ¿Por qué?
porque sencillamente este discurso de la independencia no ha sido, como nos encontramos en los textos escolares, un esfuerzo colectivo, consensuado, con un principio, con un objetivo, una meta, tal como los libros escolares nos han enseñado a lo largo de formación secundaria. Pero cuando ya llegamos a la universidad, leemos los libros clásicos de los historiadores, como Heraclio Bonilla, o en el contexto español, Joseph Fontana, o en el contexto francés, Pierre Vilar, o argentino, Tulio Gerparín. Entonces vamos a hallar nuevas explicaciones que corresponden a la independencia. Esta independencia se ha logrado en obtener una autonomía propia, un poder político que determine el desarrollo de los pueblos. Se ha logrado construir la nación peruana entremezclada, pluricultural y plurilingüe. Entonces son tareas vigentes. Entonces estamos hablando de las frustraciones que no hemos concatenado. Entonces, ¿qué está pasando? Se debe analizar la independencia en el marco de disputas, el deseo de poder, la fidelidad a la madre patria. Entonces, hubo fidelidad de los españoles, hubo fidelidad de los criollos que estuvieron asentados en la capital virreinal. Sí, lo hubo esa fidelidad. Con razón precisa José Carlos Mariátegui en su libro, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, lo que no se hubo fue un cambio de decisiones de política exterior de España a Inglaterra y simultáneamente a Estados Unidos. Son elementos que tienen que ser explicados del contexto internacional. Ahora bien, ¿qué está pasando en el panorama nacional? En 1812 a 1821, en el panorama nacional y en el panorama latinoamericano, se ve un conjunto de estallidos sociales en pos de la libertad, en pos de la independencia, en pos de autonomía, en pos de la junta de gobierno. Entonces, los mecanismos políticos virreinales se hayan debilitados y surgen entonces las llamaradas de los rebeldes criollos, en el caso de Charcas, en el caso de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, en el caso de Quito. Entonces, hay un conjunto de manifestaciones que van a entretejerse en esos años, porque nuestra patria siempre lo ha sido el epicentro político del poder virreinal español. Y es por eso, por ejemplo, las grandes gestas revolucionarias, como de Juan Santos Atahualpa, de Túpac Amaru II, o también de Cusco, que ha sido, o el de Huánuco, han sido sofocados por las grandes contrarrevoluciones que han sido gestados a lo largo de nuestra vida de 1808, 1812 y finalmente 1821. Pero ahí no termina. 1821 a 1824, 3 años de largos procesos de desenlaces sociales que se vive en las regiones. Vamos a encontrar en Huánuco, por ejemplo, un conjunto de respuestas y contrarrespuestas a favor de las expediciones independentistas, como también a favor de las expediciones realistas. Y vamos a hallar también Ayacucho. Entonces, hay manifestaciones sociales que no solo responden a las nuevas expectativas de la independencia, sino también responden a las manifestaciones de resistencia virreinal, a las manifestaciones que no desean perder el statu quo español en el territorio peruano. Está pasando un conjunto de evidencias sociales a lo largo, que muchísimos historiadores, por los profesores, dicen causas y consecuencias.
Factores internos y factores externos. Los factores externos, indudablemente, desde el planteamiento de Heraclio Bonilla, la independencia concedida, los externos tenemos desde la presencia del naciente poderío inglés, la presencia de la Corte de Cádiz, la Junta de Gobierno, la presencia y la abdicación de Fernando VII, o también la presencia de las corrientes libertarias de San Martín y Bolívar, y también la presencia de las juntas de gobierno en el contexto de América. Entonces son factores externos que nos han enseñado en los textos de secundaria. Los factores internos, el deseo de libertad, la subyugación que se vivía, el dominio, la explotación, la marginación a los criollos, la exclusión a la gran masa indígena, la exclusión a la gran masa de los esclavos, la heterogeneidad de los sectores sociales al interior de este Perú profundo de la naciente república. Entonces vamos a encontrar estos elementos. Pero cuando analizamos desde el contexto de la coyuntura internacional, entonces la coyuntura nacional, vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar? Las grandes manifestaciones de las expediciones libertarias. América Libertad, que plantea Tulio Gerparín. Buenos Aires, eje de la Junta de Gobierno, que también el mismo historiador argentino lo plantea, o lo plantea en el caso de Alberto Flores Galindo, dice, la rebelión de Túpac Amaru, segundo, va a aperturar el debilitamiento del poder político. ¿Y qué responde Heraclio Bonilla a estos planteamientos? Heraclio Bonilla responde que no hubo proyecto en la expedición de Túpac Amaru, pero sí desde el punto de vista regionalista hubo el intento porque quería la Real Audiencia de Cusco, es la que nos enseñan en los textos de secundaria. Pero el discurso va más allá, que esas contradicciones internas en las regiones lo vamos a hallar lo más evidentes en Huánuco. Mientras los textos escolares de secundaria nos enseñan que el caso de Huánuco lo lideraban los criollos y la revolución de Huánuco, quiero encontrar dos elementos para tipificar este proceso. Los indígenas añoraban la utopía andina, el retorno al modelo andino, y es por eso que encontramos un discurso político de arenga andina. En los cuadernos del centenario, la independencia del Perú, vamos a hallar en los volúmenes que corresponde a Huánuco, el sector indígena deseaba el retorno a su periodo incásico, y mientras que los criollos que deseaban el rompimiento del poder político regional hispano para dar paso la toma del poder político a favor de los criollos. Por consiguiente, deseaban una región muy libre, pero que el poder recayera a los criollos. ¿Y qué querían los indígenas? Los indígenas añoraban el retorno a su periodo andino. Estos son mensajes que últimamente en los cuadernos de historia del Ministerio de Educación de Ediciones Santillana lo ha incorporado el modelo andino y el deseo de poder de los criollos para el caso de Huánuco. ¿Qué vamos a encontrar en el caso de Francisco de Cela en Tacna? En Tacna, si bien los criollos tacneños se levantan en vista del abuso del poder, el abuso de la explotación y de la marginación, también responden con respuestas radicales al poder. Y el Cusco es más radical. Entonces, ahí Cusco, tomando las lecciones de Túpac Amaru y un conjunto de rebeliones que se produce desde el siglo XVI con Manco Inca a la cabeza en búsqueda de expulsar de su territorio a los españoles y finalmente hasta 1814. Son siglos
de estallidos sociales que va a vivir el sur andino. Esos son temas que tienen que ser explicados en el marco del bicentenario desde las lecciones de aprendizaje para enriquecer el discurso histórico de nuestra futura ciudadanía, que son los educandos. Por consiguiente, los logros de la independencia peruana, si bien se han logrado de independizarse por la voluntad general de los pueblos, pero es desde el punto de vista político, pero el ordenamiento económico y el ordenamiento político no se ha roto esas huellas coloniales. Si bien se ha instaurado la república con los poderes, pero las bases coloniales subsisten. Entonces son frustraciones que no hemos entendido a lo largo del periodo de nuestra república. Y sin embargo, el siglo XX también se vive en este proceso del bicentenario, se producen un conjunto de estallidos sociales. Estallidos sociales, por ejemplo, en el siglo XX, las primeras décadas, ¿qué va a ocurrir en la historia peruana, en la historia social? ¿Qué ocurre? Las grandes sublevaciones de campesinos de 1920 a 1930, de 1960 a 70, las grandes rebeliones en la búsqueda de la tierra para quien la trabaja. Pues vamos a encontrar también un ciclo de rebeliones de 1821 a 2021. Vamos a encontrar un ciclo de rebeliones en el proceso de la historia social peruana, y eso es necesario incorporarlo. Los últimos desenlaces de nuestro país de la última década del siglo XX, en la búsqueda de una utopía, de un modelo, también tiene que ser explicado en el discurso histórico, porque son memorias que ha buscado. ¿Cómo no? Si vamos a mirar desde una lectura internacional, Francia, por ejemplo, Francia pasó unas etapas más trascendentales para llegar a un despegue. La Revolución Francesa de 1848. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido un nuevo panorama en la vida política y económica francesa. Entonces, nuestro país de 1821 a 2021, en los 200 años, también tenemos un ciclo de rebeliones en pro de una autonomía, en pro de un desarrollo, y también tenemos un ciclo de rebeliones de sectores agrarios, como no olvidar la toma de tierras en Quillabamba, que muy bien lo trabajó Goneira, la tierra para quien la trabaja, las luchas campesinas. Entonces, ¿qué está pasando en la historia peruana? La historia peruana está pasando un conjunto de levantamientos también de los sectores obreros, de los sectores campesinos. Entonces son tentaciones de una nueva construcción del país. Esta es la lectura que debemos de entender en el panorama de la independencia peruana, desde las nuevas lecturas recientes que tiene que ser analizado. ¿Qué es lo que busca la sociedad con un conjunto de estadios sociales? La sociedad colonial oprimida de las regiones ha buscado la independencia. Siglo XVI, siglo XVII y la primera década del siglo XIX. Y se logró la independencia. Ahora, ¿qué busca el otro sector? Los herederos de 1821 a 2021. Un ciclo de rebeliones en busca del desarrollo, de equidad, de justicia, de igualdad, de modernidad, de desarrollo nacional, de la libertad para ejercer su desarrollo en las decisiones autónomas. Entonces, también ellos están buscando un despegue de un modelo de vida más tesonero, más visionario, más estratégico y planificado. Entonces surge la pregunta,
En algún momento precisan un conjunto de analistas sociales. ¿En qué momento se jodió el país? Libro que circulaban en 1980 con una compilación de Javier Pulgar Vidal, Luis Guillermo Lumbreras, o también surgen los trabajos de la nueva historia de 1980, pero de 1980 a 2021 creemos que sin estos espacios de medio de comunicación virtual, indudablemente no hubiéramos entendido cuál es el mensaje del discurso histórico. El mensaje del discurso histórico en la independencia nos permite cuánto hemos logrado a lo largo de la vida republicana. Las bases de la estructura de poder de nuestro país está diseñado para la construcción de nuestra nacionalidad. Las bases del poder político de nuestro país está diseñado para estar a la altura de una región competitiva. Las bases sociales de nuestro país están en un marco de equidad social. Las bases culturales de nuestro país sirven elemento central que visiona el futuro turístico de nuestro país. Las bases del desarrollo agrario andino, herencia milenaria, lo sabemos explotarlo para los grandes despegues de bioindustria en nuestro país. Entonces son elementos que tienen que ser discutidos en este marco de la independencia y del bicentenario de nuestro país, porque no podemos tocar la memoria histórica, los sueños de los hombres, los sueños libertarios de las regiones como de Cusco, como de Tacna, como de Huánuco, o las campañas intermedias de Álvarez de Arenales, que no solo eran una lucha por el poder y llegado al poder el olvido, sino que nuestra historia peruana a lo largo del siglo XIX y XX, también el siglo XXI, estamos llenos de desbordes sociales en búsqueda de justicia, de igualdad, de excluir la marginalidad y de las decisiones que se coadyuve con la visión de desarrollo. Pero hoy, en pleno siglo XXI, nosotros, este siglo XXI que estamos pasando, el bicentenario, y lo vamos a celebrarlo, cada quien con sus pensamientos, cada quien con sus sueños y sus expectativas y reflexiones, ¿qué es lo que se percibe? Esta vida política que hoy se vive en el país y se vive a nivel de la lectura oficial, creo que ni hemos llegado hasta los grandes debates parlamentarios de la naciente república. El país necesita un Luna Pizarro, un Monteagudo, los grandes debates del naciente Congreso de 1821. No encontramos esos debates de Real con Victoria San Carlos. Hoy, en lugar de desarrollarnos esos grandes debates que perfilaran la visión nacional, hoy somos testigos en pleno siglo XXI, nuestra fragilidad democrática, nuestra debilidad en la toma de decisiones, la exclusión del proyecto nacional. Entonces son frustraciones que no hemos superado al sueño de los libertarios de 1821, al sueño de los libertarios de Tacna, de Huánuco y de Cusco. Entonces, la primera conclusión que voy a arribar es lo siguiente. La independencia se realizó, pero con grandes desencantos para la vida republicana. Grandes desencantos que no se ha conjugado de manera consensuada las decisiones políticas a lo largo de la vida republicana. Y una prueba de ello, nuestras constituciones. Tenemos 14 constituciones, cada quien ingresa y diseña
fragilidad de los partidos políticos, la debilidad de los intelectuales, las regiones olvidadas y excluidas, una educación que no es el polo del desarrollo nacional, una gestión cultural que desdice de una imagen turística nacional. Entonces, hoy, bajo esos parámetros, vamos a celebrar el bicentenario. A una segunda conclusión que debo de arribar es lo siguiente: se logró la independencia, celebramos la independencia, un conjunto de debates, diálogos, de intercambio, de reflexiones, pero al mismo tiempo tenemos que visionar el rol del historiador, como planteaban Marc Bloch, el diálogo del pasado, la comprensión del presente y la perspectiva del futuro. Ese es el gran reto del pensamiento histórico, del discurso histórico, de empoderar la ciudadanía. ¿Qué buscamos con estos diálogos del Club del Historiando? Buscamos la reflexión, buscamos la conciencia histórica, buscamos la conciencia cultural, buscamos la pertenencia e identidad de nuestro país, que es más grande que sus problemas, como planteaba Jorge Basadre. El Perú es un problema y al mismo tiempo es una posibilidad. Por consiguiente, las lecturas de Alberto Flores Galindo, como las lecturas de Heraclio Bonilla, o la primera generación de historiadores de 1970, Jorge Basadre, el historiador de la República. ¿Qué planteaba Jorge Basadre? El historiador de la República planteaba que la República se construye para diseñar el país, ese país disgregado, ese país heterogéneo. Eso es la segunda conclusión. Y sin embargo, quiero ingresar a un segundo punto que es importante para ampliar esto. La visión y los republicanos que hoy heredamos. Nuestro sistema es republicano, el sistema de 1821, este republicano que hoy se haya debilitado. ¿Por quiénes? Por quienes transitaron en la vida política, los herederos. Este republicano en la vida política, la fragilidad en las decisiones parlamentarias, la fragilidad en las decisiones políticas, la fragilidad de los partidos políticos, la fragilidad de las decisiones regionales y finalmente estamos todavía reconstruyendo desde las regiones el deseo de peruanidad, el deseo de regionalismo, el deseo de visionar. En pleno siglo XXI se da la ley orgánica de los gobiernos regionales. Por ejemplo, las regiones en estos momentos, en el aspecto político de las huellas del republicano, nos encontramos en una fragilidad de decisiones. No estamos transitando como debe de ser. Ahora bien, entonces, el bicentenario de 1821 a 2021 son temáticas que hay que reflexionar con mucha profundidad en la vida cotidiana de la ciudadanía, desde las casas. ¿Qué nos espera este país que hoy estamos en 2020, 2021? Solamente son celebraciones de frivolidades o nos llama a una reflexión más profunda. 1812. Los libertarios de 1812, tanto como de los indígenas y criollos de Huánuco, los libertarios de Cusco, como los libertarios de Tacna, han marcado el hito histórico para el debilitamiento del poder político. Por consiguiente, la clase dirigente de 1820-21 no solo supo aprovechar bajo los destinos de la construcción de nuestro país. Entonces, refuerza a lo que en algún momento precisa
Heraclio Bonilla, en su libro Metáfora de la Independencia, que no se ha cambiado las bases políticas en la independencia, sino más por el contrario, esas bases políticas subsisten como huellas de dominación estructural. Y lo que nos plantea José Matos Mar, dependencia, dominación. Entonces, seguimos siendo dependientes y al mismo tiempo dominados bajo las ataduras de los poderes externos. Es ahí donde debemos de buscar la independencia. Esta independencia que pese a 200 años seguimos con precaria decisión política, con precaria visión nacional, con precaria formación cívica y la falta de conciencia política y cultural y histórica en la clase política peruana. Y hoy somos testigos, por ejemplo, en pleno siglo XXI, vamos a celebrar el bicentenario con un modelo económico en colapso, del colapso del sistema de salud a colapso del sistema del modelo económico en nuestra patria. Quizá muchísimo de nosotros no llegamos a reflexionar eso. Se vive un colapso y es por eso somos testigos y observamos de manera cotidiana las agudas contradicciones, disputas de poder al interior de la discusión parlamentaria. Comparando el parlamentario de 1821 a 2021, ¿qué encontramos? Si en 1821 encontramos visionar bajo un proyecto monárquico, siguiendo las huellas del pensamiento de San Martín a dominio inglés, o el pensamiento republicano. Entonces, el 2021, ¿qué encontramos? ¿Reforzamos a un modelo económico en colapso o diseñamos una nueva lectura desde el país? Y esta es otra tarea que tienen que reflexionar la futura generación para el siglo XXI. Tareas históricas, enormes responsabilidades, grandes desafíos y sueños que nos llaman para la generación que hoy somos protagonistas, directos e indirectos. ¿Qué país queremos? ¿Qué gestión cultural deseamos? ¿Qué gestión educativa deseamos? Un país inmenso, un país denso históricamente y que ha contribuido a la cultura de la humanidad. Hoy ese país recibe toda la exclusión, todo el olvido, toda la marginación. Seguimos una de las frustraciones tan tremendas como la economía primaria, la exportación de metales preciosos, de la explotación minera del siglo XIX subsiste en el siglo XXI. Por consiguiente, nuestro país sigue sujeto a la exclusión. Quizás esta lectura no lo hemos entendido a lo largo del panorama del discurso histórico de nuestra patria. Esa es la visión del historiador de refrescar qué país deseamos construir. Entonces, la independencia, más que celebrar los símbolos patrios, entonar el himno nacional, portar nuestra bandera y nuestra escarapela y cantarlo solemnemente el himno nacional, el himno de las regiones, va más allá, ese de reflexionar qué futuro nos espera para el post-bicentenario. El discurso del centenario fue independencia. El discurso del bicentenario, independencia concedida, independencia concebida, independencia conseguida. Y los tres apuntan, va más allá. Nuestra independencia
tanto con los tres planteamientos, se ha logrado cambiar las bases sociales, las bases políticas, las bases de la estructura agraria en nuestra patria. Creo que no hemos transitado a esa hoja de ruta. Entonces, el historiador que mira el pasado para comprender el presente y visionar el futuro, como plantea Marloch, este es el discurso de la historia. Los protagonistas de 1814 a 2024, el deseo de patria o la vuelta al rey de los campesinos de Quicha en Ayacucho, todavía surge la lealtad a la madre patria. El deseo de España en 1866, que todavía no se sentía derrotado y quería retomarlo todavía en nuestra patria. Se dan cuenta que un siglo XX está cargado de grandes desafíos de presencia externa, no solo Inglaterra, Francia, sino también el de España. En el siglo XX, las grandes gestas agrarias, estudiantiles, las grandes gestas en pro de la democracia, ¿qué busca? Busca también el deseo de equidad, el deseo de movilidad social con consenso y el sueño de una patria grande, hermosa, desarrollado, con visión nacional. Entonces, creemos que la independencia tiene que ser motivo de reflexión profunda, motivo de intercambio, motivo de debate, motivo de visionar como académicos, como ciudadanos, qué país debemos de construir. Más allá de recordar el pasado histórico, tal como se realizó, también nos toca visionar el país, cómo debe ser el sueño de los libertarios republicanos, el sueño de los indigenistas, el sueño de los vanguardistas y el sueño de los políticos regionales, el sueño de los intelectuales, el sueño de los historiadores. Esto es la tarea para el postbicentenario. Creo que nos demanda profundas reflexiones y más bien agradezco al grupo Historiando por permitirme intercambiar saberes, compartir reflexiones y generar voluntades que nos permita mirar el futuro con optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante la exposición. Aquí hay una pregunta de Calcuchima. Dice, interesante el tema, pero creo que debería hablarse de creación de la República, logros y frustraciones. Nunca hubo independencia. ¿Qué nos podrías decir? Efectivamente, más bien agradezco la inquietud. La independencia, como le he planteado, no se ha concretado. Seguimos buscando la independencia. En el centenario, para el centenario hubo un conjunto de revueltas indígenas. Para el bicentenario, un conjunto de revueltas estudiantiles, obreras, movilizaciones campesinas, movilizaciones políticas. Y en ese marco, el bicentenario, lo vamos a celebrarlo. Ahora, en la naciente república, tomando la escuela francesa, los republicanos, pero sin embargo, no se han asentado las bases de ese desarrollo del país. Seguimos siendo precarios en decisiones políticas, en decisiones educativas, en decisiones económicas, en decisiones tecnológicas, en decisiones legislativas, en decisiones regionales, y precario también en la construcción de nuestra nacionalidad y de nuestra peruanidad. Por algo
no surge esta obra de José Carlos Mariátegui, Peruanicemos el Perú. Sí, sí, realmente muy interesante. Hay muchas dificultades que aún no hemos superado como sociedad. Tenemos 200 años de república aproximadamente y ¿qué hemos avanzado hasta ahora? Creo que tenemos pocos logros y también nos quedan las frustraciones. Vemos otras sociedades que han crecido en menos de 50 años, pero ¿qué pasa con el Perú? ¿Por qué no puede subir, digamos, o acelerar su proceso de evolución a una mejor sociedad? Si vemos las distintas ciudades, aún siguen explotando la materia prima, prácticamente regalando nuestras materias primas y las sociedades que están allí aún no han mejorado, ¿no? Entonces, Víctor, hay muchas cosas por mejorar y menos se toman acciones para poder superar las dificultades que tenemos como sociedad. Indudable, mira, yo más bien yo quiero enfatizar estos tres planteamientos que vamos a celebrar el bicentenario. En el centenario se hablaba de independencia, pero no se analizaba bajo qué base se logró la independencia y cuáles fueron los elementos que lo constituyeron al proceso de la independencia. El bicentenario lo celebramos ya con nuevas investigaciones historiográficas, con detonantes trabajos de investigación histórica de las regiones, de las universidades y los intelectuales regionales que han contribuido a la cultura historiográfica peruana. Con tres elementos centrales vamos a celebrar el bicentenario: la independencia concedida, la independencia conseguida y la independencia concebida. De estos tres elementos tiene que ser discutido profundamente desde la lectura de las regiones, desde la lectura de las aulas universitarias, de los intercambios en el magisterio, ¿por qué surgen estas tres tipificaciones? Cada uno responde a las expectativas. La más clara y contundente es la independencia concedida, para otro la independencia concebida y para otros la independencia conseguida. Respondiendo al planteamiento de Heraclio es el generador, la corriente de la independencia conseguida. Vamos a ver cómo responden los intelectuales de las regiones a este diálogo histórico. Yo puedo plantear que a lo largo de la vida republicana, a lo largo del bicentenario, nuestro país no ha logrado ese cambio en la estructura de poder en nuestra patria. Ese es el primer elemento más importante. Y un segundo, en marco de las regiones hoy viven crisis más profunda en las decisiones de poder político regional. Tres elementos: la ausencia de una visión regional de desarrollo, de autonomía en decisiones regionales. Seguimos siendo sujetos a la receta del poder del Estado. No nos hacemos respetar como Estado subnacional. Muchísimos secretarios del Poder Ejecutivo. Es ahí otro problema, gran problema. Nuestra ausencia de la cultura cívica es otro problema también. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El espacio como el de ustedes, que buscan familiarizar, intercambiar reflexiones de saber histórico, sirvan para empoderar la ciudadanía, que nos falta la construcción de nuestra independencia desde las regiones. Nos falta cómo las regiones tienen que contribuir. Seguimos siendo centralistas en las decisiones, hasta candidatos al Poder Ejecutivo. Los candidatos vienen de Lima y las regiones, como siempre, secundones. Y cuando surgen la voz de las regiones, lo que trata es acallarlos.
Entonces, las regiones con marcada densidad académica, con marcada presencia política, organizacional, también demanda que surjan voces de respuesta para nuestro país. Eso es otra tarea al Bicentenario. Tengo la seguridad de que el sueño de Arguedas, el Perú de todas las sangres, tiene que germinar en nuestra patria. Bien. Víctor, nos pregunta Franklin Pacuri, el presidente del club, una inquietud, si la independencia empezó realmente en 1814. Gracias. Para historiadores plantean que desde el primer grito de libertad de las regiones surge la independencia, el deseo de independencia. Para otros, desde la jura de la independencia, hay que tienen su jura de independencia, como el caso de Huánuco. Huánuco tiene su jura de independencia en 15. Uy, se nos fue la señal. Lamentamos que no pudiera culminar la respuesta. Sin embargo, muchas gracias a todos los amigos del Club Historiando. Nos hubiera gustado absorber las otras preguntas, pero las dificultades de la red nos han fallado. Finalmente, quiero invitarles para el día de mañana. Tenemos otra conferencia titulada El Perú y sus independencias en la dinámica colonial, el cual será dictado por la doctora Miriam Alicia Salas Olivares, también en este mismo marco de la independencia del Perú. En todo caso, muchas gracias por su vista y no se olviden dar un like y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye bye.